O porco celta é unha das especies autóctonas de Galicia que está en fase de recuperación. Tan só 4 firmas galegas apostan pola mellor selección da raza para a elaboración dos seus produtos. Un equipo do noso programa estivo nunha destas empresas, a Sarriana Embutidos Teijeiro. Nosotros aquí normalmente solemos adquirir los animales vivos en explotaciones de aquí, de la comarca de Sarria. Aquí entran por este raílaje a su cámara y al día siguiente se hace el despiece. Se pasa a un picado, amasado, y después es donde se hace pues, la zorza para el embutido, chorizos, también elaboramos salchichones y también elaboramos butelos. En este momento lo que están haciendo es atando el chorizo. Nosotros el chorizo lo hacemos sin ningún tipo de conservante ni colorante. Y bueno, como se puede ver, el proceso es un atado a mano. Y después esto pasa a los secaderos, que normalmente suelen estar, antes de empezar a venderse, sobre unos 8 días para los primeros. Y después, si es envasado, pues estarían sobre 21 más o menos. Tenemos dos líneas de producto, ¿no? Las líneas son iguales, solo lo único que varía es el animal. Tenemos el cerdo convencional o de granja, que le podríamos llamar, y después tenemos el porco celta, ¿no? Mira, aquí tenemos dos cacholas, una de cerdo normal y otra de cerdo celta, donde se puede apreciar un poco pues, las diferencias que hay entre una y otra, ¿no? Esto es un cerdo que tiene sobre 5 o 6 meses y este tendría sobre 14. El cerdo celta además se distingue, entre otras cosas, porque suele tener las orejas muy grandes y bueno, y después el tema de, sobre todo, pues lo que hablábamos, ¿no? Que tiene bastante más grasa uno que otro. Se está intentando introducir en el mercado pues, de tiendas especializadas, de delicatessen, restauraciones, restaurantes que busquen productos un poco diferentes, ¿no? Algo que no haya en otros sitios, y esto es la ventaja que tiene el porco celta en Galicia. Ahora estamos en plena campaña, precisamente, con el tema de castañas, los cocidos. De hecho, aquí en Sarria, pues ahora en estas fechas se va a realizar un cocido de porco celta, ¿no? E xa nos despedimos. Será coas imaxes do Campeonato de Baristas no que participaron as escolas de hostalería de Galicia, Asturias e Cantabria. Leva 3 anos celebrándose en Foz. Grazas por nos acompañar. Voltamos a vindeira semana.